La Biblia menciona que los hijos de Dios descendieron y tomaron mujeres humanas, pero entre todas hubo una que cambió el curso de la historia. Su belleza, su influencia y su destino están rodeados de misterio, y hoy vas a conocer la verdad que fue silenciada. Hay relatos en las Escrituras que, aunque breves, parecen contener un universo entero detrás de sus palabras. Pasajes que, si los lees con rapidez, pueden parecer simples anécdotas, pero que, si te detienes, te invitan a entrar en un abismo de misterios. Uno de esos relatos está escondido en los primeros capítulos del Génesis y habla de algo que no debería haber ocurrido. Una atracción prohibida que unió dos mundos que jamás debieron encontrarse. Para comprenderlo, debemos viajar a un tiempo en el que la humanidad apenas comenzaba a caminar sobre la tierra. No existían ciudades fortificadas ni imperios poderosos. Las aldeas eran pequeñas, formadas por familias extendidas. La vida se regía por el ciclo del sol y de la luna, por las estaciones, por la cosecha y la caza. Era un mundo donde la naturaleza hablaba con fuerza y la voz de Dios todavía resonaba fresca en la memoria de algunos. En ese mundo nacieron mujeres cuya belleza no era común. No se trataba solamente de la proporción de sus rasgos o la suavidad de su piel. Había en ellas algo más, un brillo, una energía, una forma de estar en el mundo que hacía que cualquiera que las mirara sintiera un extraño estremecimiento. Su hermosura parecía tener un peso espiritual, como si la luz del cielo se hubiese derramado sobre ellas, y entonces ocurrió lo impensable. En lo alto, seres a los que la Biblia llama los hijos de Dios comenzaron a fijarse en ellas, no desde una distancia fría, sino con un interés que iba creciendo, como una llama que se enciende poco a poco hasta volverse incontrolable. Eran seres distintos a los hombres, poderosos, majestuosos, con un origen que no pertenecía a la tierra. Pero algo en aquellas mujeres, algo invisible y magnético, comenzó a atraerlos de una manera que no podían, o no querían, resistir. Podemos imaginar aquel primer encuentro. Quizá fue en una llanura al atardecer, cuando el cielo se teñía de oro y púrpura. Tal vez una de estas mujeres recogía agua de un manantial o caminaba entre los campos, y en un instante sintió una mirada que no era como ninguna otra, una mirada que la atravesaba, que parecía conocerla antes incluso de que ella naciera. Un silencio profundo debió envolverlos, como si el mismo mundo contuviera el aliento para observar ese instante. Pero esta historia no es un romance cualquiera, porque esa atracción tenía un precio, era una transgresión. Los hijos de Dios no debían unirse con las hijas de los hombres. Era una frontera establecida desde el principio, un límite que protegía el orden del cielo y de la tierra. Y sin embargo, ese límite comenzó a desvanecerse bajo el peso de un deseo que no reconocía leyes. La pregunta inevitable es, ¿quiénes eran realmente estas mujeres? ¿Por qué su belleza era capaz de tentar incluso a seres del cielo? Algunos piensan que eran simplemente humanas, pero con una gracia extraordinaria que venía de su linaje o de su relación con el Creador. Otros sugieren que sabían más de lo que aparentaban, que poseían un conocimiento oculto transmitido desde tiempos antiguos. Sea cual fuere la verdad, lo que sabemos es que su encanto no se limitó a hechizar, cambió el destino del mundo, porque de esas uniones prohibidas nacería una descendencia que jamás había existido antes, seres híbridos, con la fuerza y la altura de gigantes, y con la inteligencia y la ambición de los hombres, seres que marcarían la historia de manera tan profunda que miles de años después aún seguimos hablando de ellos. Sin embargo, este primer capítulo de la historia es solo el principio de un drama mucho mayor. Un drama que no se cuenta en las escuelas ni se predica en la mayoría de las iglesias, porque nos obliga a enfrentar una pregunta incómoda. ¿Qué ocurre cuando lo divino y lo humano se mezclan fuera de la voluntad de Dios?
¿Y qué precio paga la humanidad por un deseo que cruza los límites del cielo? Este misterio, nacido de una mirada y sellado por una atracción irresistible, no quedó en el olvido. Su eco resuena en leyendas de culturas que jamás leyeron la Biblia, pero que hablan de dioses y hombres que compartieron amores imposibles y dieron origen a razas extraordinarias. Tal vez, en esas historias, el recuerdo de este enigma inicial sigue vivo, esperando ser comprendido. El capítulo 6 del Génesis es como una grieta en una pared milenaria. Un pasaje tan breve que podrías leerlo en segundos, pero que, si te atreves a mirar a través de él, te deja ver un mundo completamente diferente al que conocemos. Dice así: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Parece simple, un hecho narrado sin adornos, pero en esa simplicidad hay algo perturbador. Seres llamados hijos de Dios miraron hacia la tierra, vieron a las mujeres humanas y las desearon. No es una metáfora, no es un símbolo poético, es una declaración directa de que un límite fue cruzado. Pero, ¿quiénes son estos hijos de Dios? Aquí comienza la división de opiniones. Para algunos estudiosos, se trata de los descendientes de Set, la línea justa de Adán, que se habrían mezclado con las hijas de Caín. Para otros, y esta es la visión más antigua y extendida en las tradiciones judías y en escritos como el libro de Enoc, eran ángeles caídos, mensajeros celestiales que decidieron abandonar su posición en el cielo para unirse a mujeres humanas. Si aceptamos esta segunda interpretación, lo que sucedió en Génesis 6 no fue un simple romance, sino una rebelión silenciosa, motivada no por la guerra ni por la ambición de un trono, sino por el deseo de poseer algo que no les pertenecía, de experimentar lo que estaba reservado a otro reino. Es posible imaginar cómo comenzó. Un hijo de Dios, enviado quizá para observar o guiar a la humanidad, ve a una mujer distinta a todas las demás. No es solo su rostro o su cuerpo lo que lo atrae, sino algo que no puede explicar, una chispa, una vibración, algo que lo hace olvidar que su hogar está en los cielos. Luego, otro de sus hermanos siente lo mismo, y otro, hasta que lo que era una chispa aislada se convierte en un fuego colectivo. El versículo dice que tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. No fue un accidente, no fue un amor único e irrepetible. Fue una decisión consciente, repetida muchas veces, que transformó la relación entre el cielo y la tierra. Cada elección era una ruptura más con el orden divino, y de esas uniones nacería algo que la humanidad jamás había visto: los Nefilim. Gigantes poderosos, temidos, cuya mera existencia alteraría el rumbo de la historia. No eran completamente humanos, pero tampoco completamente divinos. Eran híbridos, fruto de una unión que jamás debió existir. Pero hay algo más inquietante. El Génesis no condena solamente a los hijos de Dios por este acto, sino que insinúa que la humanidad entera comenzó a corromperse a partir de este momento. Como si la llegada de estos seres hubiera abierto una puerta a la violencia, la soberbia y la ambición desmedida. Al leer estas palabras, uno no puede evitar pensar: ¿por qué la Biblia nos da tan poca información? ¿Por qué no se narran más detalles? Tal vez porque lo que ocurrió fue tan perturbador que para las generaciones posteriores resultaba peligroso incluso contarlo. Tal vez porque esta historia no habla solo del pasado, sino de una tentación que sigue viva en el presente. Si quieres seguir explorando los secretos más ocultos de la Biblia, las historias que casi nadie se atreve a revelar y los misterios que cambian tu forma de ver el mundo,
Suscríbete ahora al canal. Aquí descubrirás lo que siempre estuvo escrito, pero pocos se atreven a contar. Cuando el Génesis dice que las hijas de los hombres eran hermosas, no debemos imaginar solo belleza física. Esta palabra, en su sentido más antiguo, hablaba de algo más profundo: gracia, encanto, magnetismo. Una cualidad que podía envolver a quien la percibiera y llevarlo a actuar de formas que jamás habría imaginado. Estas mujeres no eran reinas ni guerreras, no tenían ejércitos ni tronos, pero poseían algo más poderoso que cualquier arma: el don de cautivar. No era simplemente un atractivo visual, era una energía que traspasaba la piel, un resplandor que parecía surgir del alma misma. Es posible que esta belleza fuera en parte un reflejo de la pureza original de la humanidad, antes de que el mundo se llenara de corrupción y violencia. Tal vez en sus rostros todavía brillaba algo del Edén perdido, una memoria silenciosa de lo que el hombre y la mujer habían sido antes de la caída. Pero como ocurre con todo don poderoso, también podía ser malinterpretado y usado para fines equivocados. Si un ser celestial, acostumbrado a la perfección de su morada, podía encontrar en estas mujeres algo incluso más cautivador que la gloria del cielo, entonces estábamos ante un misterio profundo. Imagina el impacto de esa belleza sobre los hijos de Dios, seres que conocían la música de las estrellas, que habían visto el trono del Altísimo, de pronto fascinados por la curva de una sonrisa, por la luz de unos ojos, por el calor de una presencia humana. Es como si, en esas mujeres, hubieran encontrado una chispa de eternidad mezclada con una fragilidad imposible de hallar en el cielo. Los relatos extrabíblicos, como el libro de Enoc, describen a estos hijos de Dios enseñando a las mujeres artes y secretos que los hombres comunes no conocían: el uso de ciertos metales, la fabricación de adornos, el arte de la seducción. Ellos, a cambio, recibían afecto, compañía y algo más, un vínculo emocional y físico que sellaba su caída. Aquí la belleza se convierte en un arma de dos filos, capaz de inspirar lo más sublime, pero también de arrastrar a la ruina. Y en este caso, la consecuencia sería la creación de una raza que, lejos de traer equilibrio, multiplicaría la violencia en la tierra. Lo que hace que esta parte de la historia sea tan inquietante es que no habla de un mal evidente, sino de algo que comenzó como atracción, admiración, incluso amor, pero que sin control y fuera del orden divino, terminó abriendo la puerta a la destrucción. Este patrón no pertenece solo al pasado. A lo largo de la historia, la humanidad ha visto repetirse este mismo drama: la fascinación por lo prohibido, la seducción de lo que no nos pertenece, el deseo que nubla el juicio hasta hacernos olvidar quiénes somos y de dónde venimos. Quizá por eso este relato sigue vivo, porque no es solo una historia antigua sobre gigantes y ángeles caídos, es un espejo en el que todavía podemos ver nuestras propias tentaciones y decisiones. El Génesis nos dice que los hijos de Dios tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Pero esta frase tan breve esconde una cadena de hechos que, para quienes se atreven a mirarla de cerca, revela un pacto silencioso y prohibido. No fue un encuentro casual, ni un romance aislado. Fue un movimiento deliberado, repetido, que unió dos mundos que debían permanecer separados. Podemos imaginar el contexto: noches extensas iluminadas por estrellas que colgaban como lámparas vivas sobre la tierra, el silencio del desierto, roto solo por el murmullo del viento y el canto de los animales nocturnos, y, en medio de ese escenario, miradas que se cruzan, miradas que reconocen en el otro algo más que simple atracción, una conexión extraña, un llamado imposible de ignorar. Estos encuentros comenzaron de manera furtiva. Quizá un hijo de Dios descendía bajo la forma de un hombre para no alarmar a los demás. Quizá se reunía con una mujer a orillas de un río o en lo alto de una colina donde la luz del cielo parecía tocar la tierra.
palabras susurradas, promesas hechas en la penumbra, un toque que sellaba un compromiso invisible. Pero no tardaron en multiplicarse. No eran ya unos pocos, sino muchos, los que bajaban de las alturas para unirse con las hijas de los hombres. Y no solo se trataba de deseo físico. Estos seres compartían conocimientos que no estaban destinados a los humanos. Les enseñaron a trabajar metales, a fabricar armas, a usar adornos y pinturas para embellecerse, a leer los signos del cielo, a manipular hierbas y pociones. Era un intercambio. Ellos recibían amor, compañía y descendencia. Ellas y sus familias obtenían poder, belleza realzada, secretos para dominar sobre otros. Pero este pacto oculto tenía un precio. Lo que se ganaba en influencia se perdía en inocencia. Y lo que se recibía como conocimiento venía acompañado de corrupción. Con el tiempo, lo que comenzó como encuentros aislados se convirtió en una red de alianzas entre lo divino y lo humano, una red que alteró por completo el equilibrio de la tierra. Las familias que tenían sangre de estos seres empezaron a destacarse, más fuertes, más altos, más temidos. La desigualdad creció, la violencia se intensificó y el temor comenzó a recorrer la tierra. El pacto no era conocido por todos. Para la mayoría, estos encuentros eran rumores, historias susurradas alrededor del fuego. Pero los ancianos sabían que algo había cambiado. La tierra ya no era la misma, y las generaciones que nacían de estas uniones no se parecían a los hijos de Adán que la gente estaba acostumbrada a ver. Era el inicio de una era oscura en la que la frontera entre el cielo y la tierra ya no existía como antes. Y aunque algunos celebraban el poder y la belleza que venía con estos lazos, otros presentían que aquello era una violación del orden divino y que pronto vendría un juicio. Si quieres descubrir más relatos como este, donde la Biblia se abre para mostrarte verdades que han estado ocultas por siglos, suscríbete al canal. Aquí no solo contamos historias, revelamos los secretos que cambian tu forma de ver el pasado y el presente. De esas uniones prohibidas nació algo que no tenía precedente en la historia de la humanidad: los Nefilim. Su nombre, que en hebreo puede significar caídos o derribadores, ya sugiere la fuerza y la violencia que los caracterizaba. Eran gigantes, no solo en estatura, sino en poder y reputación. Su misma presencia inspiraba miedo y asombro. Estos seres heredaron de sus padres celestiales una fuerza descomunal, una resistencia física que superaba la de cualquier hombre, y una inteligencia aguda que les permitía liderar y dominar. De sus madres humanas recibieron el vínculo con la tierra, la astucia y la capacidad de adaptarse a las condiciones del mundo físico, pero su grandeza venía acompañada de un corazón soberbio. No estaban sujetos a las leyes de los hombres y tampoco obedecían las del cielo. Se convirtieron en tiranos, señores de la guerra, gobernantes que imponían su voluntad con mano de hierro. En poco tiempo, la violencia y el derramamiento de sangre se multiplicaron sobre la faz de la tierra. El libro de Enoc y otras tradiciones antiguas describen a los Nefilim como devoradores de todo lo que encontraban. Consumían las cosechas, el ganado e incluso, según ciertos relatos, la carne de los hombres. Eran insaciables, no solo en apetito físico, sino en ambición. Querían más territorio, más poder, más gloria. Su tamaño y fuerza les permitían construir monumentos y ciudades que desafiaban la imaginación. Algunos creen que las ruinas colosales que hoy encontramos en distintas partes del mundo podrían ser vestigios de sus obras. Tal vez sus sombras se alargaban sobre muros ciclópeos y sus pasos hacían temblar la tierra bajo sus pies. Pero su existencia era una afrenta directa al Creador. No eran parte de su diseño original. Eran una mezcla de lo divino y lo humano que había nacido fuera de su voluntad, y cada día que pasaba su influencia corrompía más a la humanidad. La presencia de los Nefilim también dejó una marca en la cultura.
Las historias de dioses y héroes de la antigüedad, de gigantes y semidioses, podrían tener su origen en ellos. Desde Mesopotamia hasta Grecia, pasando por los pueblos más antiguos de América, hay leyendas que hablan de seres extraordinarios, mitad humanos y mitad divinos, cuyas hazañas moldearon el mundo. Sin embargo, lo que para algunos pueblos antiguos era motivo de orgullo o de asombro, para el Creador era una abominación. Y así, los días de los Nefilim estaban contados. Pronto, un juicio vendría sobre toda la tierra, y ni siquiera ellos, con toda su fuerza y poder, podrían resistirlo. Este nacimiento de los Nefilim no fue solo el surgimiento de una raza poderosa, fue el punto de no retorno en la corrupción de la humanidad. Porque cuando lo que no debía existir se convierte en parte de la vida diaria, el corazón del hombre se acostumbra a lo prohibido y deja de reconocer la voz de Dios. Con la aparición de los Nefilim, el mundo cambió para siempre. Las aldeas que antes vivían en relativa paz comenzaron a escuchar rumores inquietantes. Mensajeros llegaban con historias de gigantes que marchaban por las llanuras, de hombres tan altos que podían mirar por encima de los muros más altos, de guerreros capaces de aplastar una roca con un solo golpe. En las tierras más alejadas, donde la gente aún no había visto a uno de estos seres, las historias crecían con cada narración. Algunos hablaban de ellos como si fueran dioses protectores, capaces de defender aldeas enteras de las fieras y de los enemigos. Otros, sin embargo, los describían como tiranos crueles, que exigían tributos imposibles y se llevaban a las hijas de los hombres como botín. El miedo se convirtió en parte de la vida cotidiana. Las madres advertían a sus hijos que no se alejaran demasiado, que no fueran vistos por los grandes. Los ancianos repetían profecías sobre tiempos de caos, en los que la sangre de la tierra clamaría por justicia. En tablillas de arcilla, en petroglifos y cantos antiguos, quedaron registradas figuras de seres colosales, con armas desproporcionadas y coronas pesadas. Algunos vestían armaduras que reflejaban la luz del sol, otros portaban símbolos que no pertenecían a ninguna lengua humana conocida. Las rutas comerciales cambiaron. Los pueblos comenzaron a fortificar sus asentamientos, a esconder sus recursos y a buscar alianzas para sobrevivir. Pero, por mucho que se prepararan, nadie estaba completamente a salvo, porque los Nefilim no obedecían leyes humanas ni reconocían fronteras. En la memoria colectiva, estos gigantes se convirtieron en una mezcla de terror y fascinación. Algunos pueblos los adoraban, esperando obtener su favor. Les ofrecían sacrificios, levantaban estatuas en su honor. Otros, en cambio, los maldecían y oraban a sus dioses para que los destruyeran. La influencia de los Nefilim era tan grande que incluso generaciones después de su desaparición, el eco de su presencia seguía vivo. Las leyendas de héroes imposibles, de batallas épicas y ciudades perdidas, podrían ser fragmentos de recuerdos distorsionados por el tiempo, pero que tienen sus raíces en esta época de miedo y maravilla. La tierra estaba marcada. Los caminos que antes eran seguros ahora estaban plagados de peligros. La gente hablaba en voz baja cuando mencionaba a los caídos, como si temiera que, al nombrarlos, pudieran aparecer. Y así, el temor se convirtió en un hilo invisible que unía a todos los pueblos, sin importar su lengua ni su cultura. Ese miedo, más que cualquier muralla o espada, moldeó las decisiones de la humanidad. Hizo que algunas tribus se aislaran, que otras se volvieran más agresivas y desconfiadas. La sombra de los Nefilim no solo oscureció la tierra, también oscureció el corazón de los hombres. Si quieres conocer más historias que la Biblia y las tradiciones antiguas han ocultado por siglos y entender cómo estos relatos aún influyen en nuestro mundo, suscríbete ahora al canal. Aquí, cada historia es una puerta a un misterio que pocos se atreven a abrir. La llegada de los Nefilim no fue solo un cambio físico en la tierra,
Fue el inicio de una corrupción moral y espiritual que se extendió como una enfermedad. Donde ellos reinaban, la violencia era la ley. Las disputas se resolvían con sangre, y el más fuerte siempre tenía la última palabra. Pero no solo los gigantes eran culpables. La humanidad, fascinada por su poder y su estatura, comenzó a imitarlos. Los hombres buscaban ser como ellos, ganar su favor, aprender sus métodos de guerra. Las mujeres competían por su atención, creyendo que unirse a ellos les aseguraría descendencia poderosa y un lugar de privilegio. Las enseñanzas prohibidas que los hijos de Dios habían compartido con las mujeres y que los Nefilim perfeccionaron, se esparcieron entre los hombres. El uso de metales para fabricar armas cada vez más mortales, la manipulación de hierbas para embrujar o matar, la lectura de los astros para predecir y controlar el destino, todo esto comenzó a formar parte de la vida diaria. La tierra se llenó de violencia, el respeto por la vida se desvaneció, los débiles eran oprimidos, los inocentes eran sacrificados en rituales para ganar el favor de estos seres. Lo sagrado se mezcló con lo profano, y lo que antes era impensable comenzó a ser normal. El Creador, viendo la corrupción que se había extendido por toda la tierra, tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia. El juicio sería inevitable. El mundo, contaminado hasta sus raíces, sería purificado. Las Escrituras nos dicen que toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Esto no significa solo pecado moral, sino que la misma esencia de la creación estaba alterada. La mezcla entre lo divino y lo humano, fuera del orden de Dios, había producido una generación que distorsionaba su diseño. El diluvio no fue una simple inundación para limpiar la superficie de la tierra. Fue un reinicio completo, una forma de borrar la huella de los Nefilim y detener la corrupción antes de que fuera irreversible. Sin embargo, incluso en medio de esta decisión, el Creador halló gracia en un hombre, Noé. Noé, justo en su generación, se convirtió en el portador de la esperanza. Pero mientras él construía el arca, el resto del mundo continuaba en su violencia, sin imaginar que sus días estaban contados. Esta historia, más que un relato antiguo, es una advertencia. Nos recuerda que la fascinación por el poder, la belleza y el conocimiento prohibido puede llevar a la humanidad a perder su esencia, y que, cuando eso ocurre, las consecuencias son inevitables. El diluvio fue el gran reinicio de la humanidad. La tierra quedó sumergida bajo las aguas, y cuando éstas retrocedieron, todo lo que conocían había desaparecido. Las ciudades antiguas, las grandes estructuras y los cuerpos de los gigantes quedaron enterrados bajo el barro y la piedra. Parecía que la huella de los Nefilim había sido borrada para siempre. Pero el relato bíblico es claro. Y también después, dice en referencia a los Nefilim, Génesis 6:4. Esto significa que, de alguna forma, su linaje o su influencia sobrevivió al diluvio. ¿Cómo es posible? Algunos sugieren que ciertas mujeres que subieron al arca con Noé llevaban en su sangre vestigios de aquella mezcla antigua. Otros creen que después del diluvio, los hijos de Dios volvieron a descender y repitieron la transgresión, aunque en menor escala. Sea cual fuere la respuesta, el hecho es que la presencia de gigantes reaparece en los relatos posteriores. En los días de Moisés, por ejemplo, se menciona a los anaquitas, una raza de hombres altos y temibles. Cuando los espías de Israel fueron a explorar la tierra prometida, volvieron diciendo: «Vimos allí gigantes, y éramos a nuestros ojos como langostas». Estas palabras no describen simplemente a hombres altos, sino a seres cuya presencia intimidaba hasta el corazón más valiente. Más tarde, en tiempos de David, encontramos a Goliat, un guerrero filisteo cuya altura y fuerza lo hacían invencible para cualquier hombre común. Y no estaba solo.
Sus hermanos y otros guerreros de gran estatura también son mencionados en las crónicas. Fuera de la Biblia, las culturas antiguas también conservan recuerdos de seres extraordinarios después de un gran cataclismo. Los mitos griegos hablan de héroes semidivinos que vivieron tras una gran inundación. En América, pueblos indígenas narran historias de gigantes que cazaban y construían incluso después de que el mundo fuera lavado por las aguas. Estos rastros sugieren que aunque el diluvio detuvo la expansión de los Nefilim, su sombra nunca desapareció por completo. Algunos pudieron sobrevivir escondidos, otros nacieron de nuevas uniones prohibidas, y su memoria fue transmitida de generación en generación, a veces como advertencia, otras como leyenda. Este detalle es importante porque nos recuerda que los grandes juicios de Dios no siempre borran de inmediato las semillas del mal. A veces, esas semillas permanecen latentes, esperando el momento adecuado para volver a germinar. Y así, el eco de los Nefilim siguió resonando, no solo en los relatos de las Escrituras, sino en la imaginación y el temor de los pueblos. Tal vez por eso, aún hoy, encontramos huellas de gigantes en la arqueología, en mitos y en restos que desafían las explicaciones convencionales. Macheshi, si quieres seguir desenterrando las historias ocultas que la Biblia menciona en susurros y descubrir lo que realmente ocurrió después del diluvio, suscríbete ahora al canal. Aquí revelamos lo que muchos prefieren dejar en las sombras. Más allá de los detalles históricos o arqueológicos, la historia de la mujer que encantó a los hijos de Dios y dio origen a los Nefilim encierra una lección espiritual profunda. No es solo un relato de antiguas transgresiones, sino un espejo en el que podemos ver patrones que se repiten a lo largo de toda la historia humana. En primer lugar, nos muestra que la atracción por lo prohibido es tan antigua como la humanidad misma. Los hijos de Dios sabían que unirse a las hijas de los hombres era cruzar un límite que el Creador había establecido, y sin embargo, lo hicieron. El deseo, cuando se convierte en obsesión, puede llevar incluso a los más elevados a caer. En segundo lugar, nos recuerda que las decisiones que tomamos no afectan solo a nosotros, sino a generaciones enteras. La unión de estos seres celestiales con mujeres humanas no produjo simplemente romances efímeros, sino una descendencia que alteró el curso de la humanidad. Lo mismo ocurre hoy. Nuestras acciones, buenas o malas, dejan una huella que trasciende nuestro tiempo. También hay un mensaje sobre el poder y la belleza. Estos dones, cuando se usan fuera del orden divino, pueden convertirse en instrumentos de destrucción. La belleza de las mujeres y el poder de los hijos de Dios no eran malos en sí mismos, pero juntos, sin obediencia a la voluntad de Dios, se transformaron en la raíz de una corrupción que llenó la tierra de violencia. El juicio del diluvio, entonces, no fue un acto de ira caprichosa, sino una medida necesaria para detener una espiral que llevaría a la autodestrucción total. Dios no solo juzgó la violencia física, sino la alteración de su diseño original para la humanidad. Y finalmente, este relato nos recuerda que, aunque la historia de los Nefilim parece lejana, el espíritu detrás de ella sigue vivo. Hoy, la fascinación por el poder, la belleza y el conocimiento que desafía los límites establecidos sigue siendo una tentación constante. El peligro no ha desaparecido. Solo ha cambiado de forma. Si entendemos el significado espiritual de esta historia, no la veremos como un simple mito antiguo, sino como una advertencia vigente. Cuando lo divino y lo humano se mezclan fuera del plan de Dios, el resultado siempre es corrupción y el juicio siempre llega tarde o temprano. La historia de la mujer que encantó a los hijos de Dios y dio origen a los Nefilim no es solo un capítulo extraño en las primeras páginas de la Biblia. Es un eco que resuena a lo largo de la historia humana, un misterio que, aunque intentemos enterrar bajo explicaciones racionales, sigue latiendo en lo profundo de nuestra memoria colectiva. Algunos dirán que es simplemente un mito,
una leyenda como tantas otras que los pueblos antiguos contaban para explicar lo inexplicable. Pero si así fuera, ¿por qué este mismo patrón, seres celestiales que se unen con humanos, descendencia híbrida, juicios divinos, aparece en culturas que nunca tuvieron contacto entre sí? Desde Mesopotamia hasta las islas más lejanas del Pacífico, desde las estepas de Asia hasta las montañas de América, encontramos historias de hijos de los dioses y gigantes que marcaron una era. Otros argumentarán que es un relato puramente espiritual, una metáfora sobre la corrupción y la tentación. Y sí, el mensaje espiritual está ahí, claro y poderoso. Pero la Biblia habla de estos acontecimientos con la misma seriedad con la que narra la historia de Noé, Abraham o Moisés. Para los escritores antiguos, esto no era solo un símbolo, era parte de la realidad. El misterio sigue vivo porque nunca fue resuelto del todo. Incluso después del diluvio, vimos cómo reaparecieron gigantes en los tiempos de Moisés, Josué y David. Esto sugiere que lo que ocurrió en Génesis 6 no fue un evento único, sino una tentación que volvió, una transgresión que algunos estaban dispuestos a repetir a pesar del juicio. Hoy no vemos gigantes caminando entre nosotros, al menos no en el sentido físico. Pero si miramos con atención, podemos reconocer la misma dinámica operando en el mundo moderno. El deseo de alcanzar poder y conocimiento por medios prohibidos, la fascinación por lo que promete hacernos más que humanos, la seducción de aquello que parece ofrecer una gloria mayor que la obediencia a Dios. La ciencia avanza hacia la manipulación genética, la inteligencia artificial y la búsqueda de fusionar lo humano con lo no humano. Las promesas son tentadoras: fuerza, belleza, inteligencia, inmortalidad. Pero detrás de esas promesas, algunos perciben un eco inquietante, como si estuviéramos caminando por un sendero ya recorrido antes, uno que nos llevó a la ruina. Las antiguas advertencias sobre los Nefilim no son solo sobre lo que ocurrió, sino sobre lo que puede volver a ocurrir. La Biblia nos muestra que cuando los límites establecidos por Dios se cruzan, no importa cuán grandes sean las ganancias aparentes, las consecuencias siempre llegan. Este misterio sigue vivo también porque toca algo profundo en el corazón humano, la pregunta sobre nuestros orígenes. ¿Quiénes somos realmente? ¿Qué lugar ocupamos en el diseño del universo? ¿Y qué tan cerca estamos de repetir los errores que una vez casi destruyeron todo? Quizá por eso, a lo largo de la historia, este relato ha sido silenciado, minimizado o relegado a un rincón oscuro del conocimiento religioso, porque enfrentarlo significa aceptar que el mundo es más complejo y más peligroso de lo que pensamos. Significa reconocer que hay fuerzas, visibles e invisibles, que han influido en la historia desde el principio y que todavía lo hacen hoy. Si escuchas con atención, este misterio habla en las ruinas megalíticas que desafían la explicación convencional. Habla en las leyendas que los ancianos todavía cuentan bajo las estrellas. Habla en las páginas antiguas que pocos se atreven a leer con profundidad. Y sobre todo, habla a nuestra conciencia, recordándonos que la fascinación por lo prohibido nunca es inocente y que el precio de ceder a ella siempre es más alto de lo que imaginamos. Por eso, al cerrar este relato, no lo consideres solo una historia antigua, sino una advertencia viva, porque lo que encantó a los hijos de Dios sigue encantando al corazón humano. Y la pregunta no es si volverá a pasar, sino si, cuando ocurra, estaremos preparados para reconocerlo y resistirlo. Si quieres seguir descubriendo los secretos más ocultos de la Biblia, las historias que cambian tu forma de ver el mundo y las verdades que pocos se atreven a contar, suscríbete ahora al canal. Aquí, cada relato es una llave para abrir las puertas del misterio.